Entonces aquí me dan un minutito. Muy bien, bueno. Primero que nada, les muestro aquí los elementos que nosotros, usualmente los términos que manejamos cuando hablamos de manera directiva y pensamos en cómo nosotros damos digamos, la visión general de nuestra institución, cómo nosotros dirigimos y cómo nosotros organizamos lo que se quiere hacer y la labor de cada una de nuestras instituciones. ¿Sí? Los elementos que usualmente con los que trabajamos, ¿sí? Son la misión, la visión, los valores y ahora este elemento que nos están diciendo que hay que trabajar, lo que es el propósito. ¿En qué consiste cada uno de estos elementos? Nosotros ya sabíamos, ya trabajamos desde hace muchísimos años y manejábamos muy bien el tema de la misión. La misión que viene a ser esa frase o esa narrativa corta que nos dice qué hacemos y también qué no hacemos. Es decir, qué es lo que nosotros estamos haciendo, cuál es nuestra dedicación, cuál es nuestro enfoque, cómo lo hacemos, etcétera, ¿no? Esa es la misión, que nosotros, como les comentaba, ya ustedes la manejan y ya la conocen desde hace bastante tiempo, ¿sí? Entonces esa es la misión. La misión con el tiempo puede cambiar porque puede ser que el colegio vaya evolucionando. Por ejemplo, yo puede ser que en un inicio mi misión nada más se trataba de proveer una educación cristiano-católica, ¿no? Y luego yo me enfoco también con estándares internacionales, con estándares de excelencia. Yo puedo ir evolucionando la misión porque la misión puede irse adaptando de acuerdo a cómo va cambiando lo que yo estoy haciendo directamente. Eso sí puede cambiar. Cuando hablamos de la visión, estamos hablando un poco más a largo plazo. La visión es básicamente como una frase o un lema o una descripción de cómo se envisiona el futuro de la institución en la que yo trabajo o que yo dirijo, ¿no? Pero eso es lo que nos trata de hacer la visión, de orientarnos, porque recuerden que todos estos elementos, misión, visión, valores, son elementos orientadores para las personas que trabajan dentro del colegio, ¿no? Orientarnos a dónde nos estamos yendo, dónde nos estamos proyectando, cuáles son nuestros esfuerzos y el porqué, y eso da también el porqué de la estrategia que tenemos. La estrategia que nosotros desarrollamos, en teoría, está ayudándonos a cada vez más irnos acercando a esa visión que hemos digamos, definido, que se ha definido a nivel de la cabeza, para saber que estamos avanzando a pasos cortos hacia ese lugar que envisionamos, considerando todas las cosas que hay que considerar, como les decía antes, desafíos, megatendencias, oportunidades y la identidad propia del colegio. El siguiente elemento orientador son los valores. Cuando nosotros hablamos de los valores, básicamente ¿de qué estamos hablando? Los valores es como decir la cultura deseada, ¿no? Lo que uno quisiera que el colegio, que todas las personas de la institución reflejaran en su comportamiento, en su actuar y en su manera de ser, ¿no? Ustedes tienen sus valores definidos por ser un colegio maristas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de propósito, estamos hablando de algo que va más allá, que va inclusive antes de la misión, de la visión y de los valores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de propósito y por qué es importante que se tome en consideración y se trabaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos de propósito, vean aquí, este es un modelo, el modelo FQM es una de las partes del modelo. La primera cosa, la primera palabra que encontramos en el modelo es propósito. Y dice, para que una organización pueda mantener resultados sobresalientes que satisfagan o superen las expectativas de sus grupos de interés, necesita definir un propósito inspirador. Es lo primero. Si tú no tienes un propósito inspirador, un propósito que defina el trabajo que se hace, por qué se lo hace, por qué es importante, entonces todas las demás cosas que se construyen van a estar construidas, digamos, de manera en piso movedizo. En el año 2016 se hizo un estudio por parte de EY, que es una gran consultora a nivel internacional, que estudió a las empresas y a las organizaciones que trabajan con propósitos, ¿no? Decían que las marcas o las instituciones que viven sus propósitos realmente habían incrementado en ganancias más de 10 veces las que no. Y ustedes dicen, bueno, las ganancias, sí, bueno, claro, pero es que esto es un elemento interesante, porque ganar significa crecer, y cuando yo crezco, puedo ser más. Es decir, si yo tengo un propósito bueno, noble, que por ejemplo sea dar a conocer mi fe, yo necesito crecer. Es clave, porque si no crezco, ¿cómo me voy a conocer? ¿Cómo hago un impacto? ¿Cómo hago una diferencia? ¿No? Y estas marcas habían crecido 10 veces, imagínense, por vivir propósitos realmente genuinos. El índice de satisfacción de las personas en estas instituciones era 1.7 veces mayor que el de las instituciones que no trabajaban en base a un propósito y que no se organizaban en base a un propósito. El involucramiento de las personas de las instituciones era 1.4 veces mayor que de las que no trabajaban así, y la estabilidad laboral era 3 veces mayor. Entonces, ¿qué es el propósito cuando nosotros ya decimos, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos el propósito? Para ponerlo simple, el propósito es la diferencia que una organización busca hacer en la vida de las personas.
Hay muchas definiciones, hay muchas maneras de ponerlo, pero a mí esta es una que me gusta bastante, que me parece que engloba y explica bastante claramente a qué nos referimos. Cuando tú dices tu propósito es, ¿qué diferencia buscas hacer en la vida de las personas? ¿Sí? Es distinto que la misión, porque la misión dice qué haces, que también es importante, obviamente, porque es lo que tú estás haciendo en el presente, ¿no? Es de cómo, básicamente, la misión es cómo tú llevas a tu propósito a ejecución, pero el propósito en sí es por qué. ¿No? ¿Qué diferencia buscas hacer en la vida de las personas? Y miren que al decir personas, estamos manteniéndonos en un espectro amplio. No decimos del cliente, del papá, del alumno. Decimos de las personas, es decir, de todas las personas que son, que tienen un contacto o un trabajo o una relación con el colegio. ¿Sí? Entonces, nos referimos más que nada, como ustedes pueden ver ahí en lo que yo les he enlistado, a ese sentido de grandeza, el carisma, que es una palabra que ustedes están familiarizados, ¿no? Esa fuerza, ¿no? ¿Cuál es esa fuerza o esa presencia? Aquí lo que me llama la atención es que es un propósito, ya vamos a ver las características del propósito, pero es un propósito que habla de buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. No dice que los alumnos sean no sé qué o que los profesores, habla de buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Ese es nuestro propósito. En lo que, ¿qué labor hacemos? La misión lo describe, pero nuestro propósito es este, ¿no? Entonces, ese es el sentido de grandeza, la presencia que nosotros queremos llegar a lograr por medio de nuestra labor, ¿no? Entonces, esto de aquí tiene que traducirse, ¿no? ¿En qué? En todos nuestros comportamientos, que de manera fuerte, de manera clara, reflejen esto que queremos lograr, que esto también se traduzca a la reputación pública de la institución, ¿no? Y que haya confianza y seguridad en el trabajo que se hace para ir logrando esto poco a poco, ¿no? Si ustedes lo piensan, yo creo, seguramente, este propósito, a pesar de que lo estamos definiendo, digamos, en palabras, es algo que ya se trabajaba desde la fundación de la congregación. O sea, desde que se fundó la congregación, ese era el fin. Puede ser que haya temporadas en las que la gente no sé qué, se olvida, hay gente que sí, gente que no, pero realmente la congregación de ustedes, a la que pertenecen los colegios, está fundada en ese principio, en el principio de su propósito, ¿no? Que hablando más grande es dar a conocer a Cristo, conocer a Cristo. Creo que eso es lo que decía su fundador, ¿no? Entonces, el llegar a tener buenos cristianos y virtuosos ciudadanos es como parte de, es como decirlo de otra manera, que vivan a Cristo, que vivan su religión y que eso se refleje en los comportamientos y en el trabajo que se hace en el colegio. O sea, al final lo que nosotros queremos lograr como colegio marista es que se viva a Cristo, que se viva la fe, que nuestros estudiantes salgan y nuestros padres mejoren y que nuestro personal sepa reflejar este fin más importante y más grande, ¿no? Que no es solamente dar una educación de calidad, no sé qué, bilingüe, sino mucho más trascendental. Ustedes quieren dejar una huella de por vida, ¿no? Eso es lo que nosotros hablamos al decir propósito, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de propósito, ¿sí? Se habla mucho del tema de inspiración. Nosotros queremos dar una nota de inspiración a las personas que trabajan en nuestra institución, a las personas que tienen contacto con nuestra institución. Nosotros queremos inspirar, ¿sí? Y esto tiene que ser necesariamente así, porque piensen ustedes, cuando uno habla nada más de vivir la vida, o sea, vivir tu propia vida, ¿no? O sea, tú dices, bueno, yo me levanto todos los días y voy a trabajar y hago esto y hago lo otro. ¿Por qué haces todas las cosas? O sea, ¿cuál es esa fuerza y ese fuego y ese propósito más profundo que te mueve a ti a hacer tu trabajo bien, a levantarte todos los días? O sea, ¿cuál es esa cosa que te mueve más allá de... Pero es importante que una institución tenga un propósito claro, porque nosotros todo lo que hacemos tiene que siempre estar basado y tiene que estar orientado a esa diferencia que queremos hacer. Y a veces es fácil en el día a día perdernos en las minuciosidades, en las nimiedades, en que, ay, bueno, es que tuve este problema y tuve este lío, que es parte del día a día, parte de dirigir una institución, pero siempre tenemos que tener claro el norte. Y ustedes especialmente, que son los que lideran toda la institución y son el referente para el resto de las personas de qué es lo que hacemos, por qué lo estamos haciendo, por qué no nos tenemos que desanimar, por qué a pesar de que estamos en una crisis tremenda y una pandemia y estamos en modalidad virtual, no importa, porque nosotros seguimos trabajando en base al propósito. O sea, nuestro propósito sigue siendo el motor que nos mueve. Nosotros lo que hacemos aquí como colegios maristas es como decía el propósito, buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Y eso lo vamos a hacer en modalidad virtual o en modalidad presencial, o aunque la misión cambie, aunque lo hagamos ahora sí, aunque enseñemos inglés o enseñemos chino, no importa. El fin siempre de nuestra labor es
traer a Cristo es tener buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Ese es nuestro fin, ese es nuestro propósito.